Buenas tardes, les damos la bienvenida al tercer y último día del Congreso Internacional sobre Estudios de las Masculinidades y Derechos Humanos 2021, Masculinidades y Criminología. En esta ocasión les quiero presentar a la compañera de la Fundación que va a estar llevando el guión el día de hoy. Les presento a Paula Arias Alpizar. Ella es estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y es pasante en la Fundación Justicia y Género con los congresos. Entonces, les dejo con Ana Paula por el resto del día y continuamos. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por estar viendo el último día del Congreso. Vamos a empezar con la primera conferencia, que es la conferencia número 3 en total, a cargo de Rodrigo Jiménez Sandoval. Él es el director de la Fundación Justicia y Género, abogado con maestría en Administración de Negocios, especialista en Derechos de las Mujeres y Personas con Discapacidad. Se ha desempeñado como profesor universitario y consultor para diferentes instituciones y organizaciones a nivel regional. La conferencia entonces con la que vamos a empezar se titula Masculinidad y delitos de genocidio y lesa humanidad. Entonces, bienvenido, don Rodrigo. Muchísimas gracias, Ana Paula. Nada más le voy a pedir el favor de si me puede poner de coanfitrión para poder hacer la presentación. Claro. Primero que todo, bueno, un saludo a todas y a todos. El tema que voy a abordar el día de hoy es un tema relacionado con los delitos, los peores crímenes que sufre la humanidad y voy a tratar de hacer un análisis desde las masculinidades. Es muy interesante a través de la historia de la humanidad, los seres humanos han cometido delitos tan terribles que han venido a cuestionarnos inclusive el criterio de humanidad de quienes ejercen ese tipo de delitos. Antes de iniciar la ponencia, me gustaría hacer un análisis histórico de estos delitos, principalmente en la terminación de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en varios tribunales que han venido conociendo estos tipos de delitos a través de la historia de la humanidad. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se establecen dos tribunales importantes, el Tribunal de Nuremberg y el Tribunal de Tokio. Ambos tribunales lo que buscaban era juzgar los peores crímenes que se cometen dentro de la humanidad y especialmente en conflicto armado. En el ámbito del conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial, en Europa se cometieron terribles crímenes de lesa humanidad y de genocidio, donde hubo exterminio de poblaciones por pertenecer a una etnia específica, principalmente el pueblo gitano, el pueblo judío, que sufrieron terribles situaciones de tortura y de homicidios masivos en esa época. Estos criminales tuvieron que ser juzgados, en su gran mayoría hombres, que esto es muy importante, casi un porcentaje fueron hombres que dirigieron este tipo de crímenes contra la humanidad y fueron juzgados en los tribunales de Nuremberg, basados mucho en lo que se denomina el justnaturalismo, el derecho natural, ya que muchos de los actos estaban legitimados por la legislación nazi. Por el otro lado, tenemos los crímenes cometidos por el ejército japonés, que fueron juzgados en Tokio, y desde la perspectiva de género hay uno de estos crímenes que inclusive no fue juzgado en esta ocasión, sino que luego fue tipificado y reconocido como tal, que fueron las mujeres confort, que eran las esclavas sexuales del ejército japonés. Estos delitos de lesa humanidad y de genocidio se siguieron presentando en conflictos armados, por ejemplo, en el conflicto armado de Ruanda y en el conflicto armado de Bosnia y Herzegovina, donde se establecieron tribunales especiales para juzgar a estos criminales. Vean que lo interesante es que son crímenes donde se pierde la humanidad, se pierde la empatía, se genera un gran odio, un odio de destrucción, donde el fin es destruir a otro colectivo de seres humanos
y jefiado y dirigido por hombres. O sea, la gran mayoría de estos crímenes son cometidos por hombres. Entonces, el cuestionamiento es si hay alguna relación en las construcciones, las masculinidades tóxicas o hegemónicas, patriarcales, que generan violencia extrema y este tipo de delitos, que luego podemos también relacionarlos con el femicidio o los homicidios o cometidos por odio o prejuicio contra todas las otras poblaciones, que vamos a ver también a nivel individual cómo se dan homicidios por odio o prejuicio contra las mujeres, como es el femicidio o feminicidio, o crímenes de odio contra poblaciones por razones étnicas, por de diversidad sexual, orientación sexual, identidad y expresión de género, por discapacidad, por edad, etc. Haciendo esta introducción, yo voy a partir primero con un análisis del significado de la criminología y hacer una comparación del estudio de la criminología con las construcciones genéricas de lo masculino. Y luego vamos a profundizar un poquitico en situaciones recientes de crímenes de odio, crímenes de lesa humanidad y de genocidio. Cuando hablamos de la criminología, podemos decir que es una ciencia multidisciplinaria que estudia las causas y circunstancias de los hechos delictivos. O sea, nos vamos a centrar desde el qué causó ese hecho delictivo y desde todas sus vertientes. Por ejemplo, el crimen, el criminal, la víctima y el control social de la criminalidad. En el tema que vamos a ver hoy, el crimen, vamos a tratar los peores crímenes contra la humanidad, que luego vamos a analizar el tipo penal, pero podemos decir que el crimen de lesa humanidad es el exterminio de una población identificada por razones de edad, de condición económica, de diversidad sexual, de discapacidad, etc. Por mientras que el genocidio es el exterminio de una población por razones étnicas y culturales. ¿Ok? En la Segunda Guerra Mundial, el crimen de lesa humanidad se presentó contra personas de los movimientos marxistas, socialistas, que fueron encarceladas y fueron asesinadas. Pero igualmente se presentaron los crímenes de lesa humanidad contra población con discapacidad, que fue exterminada. Proporcionalmente fue la primera población exterminada, que incluían los alemanes, para de esa manera supuestamente purificar la raza aria. Y luego también tenemos crímenes de genocidio con el exterminio de los pueblos, del pueblo gitano y el pueblo judío, entre otros. Entonces el crimen son los crímenes de lesa humanidad. Y ven que según la Corte Penal Internacional son los siguientes crímenes: lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, que los crímenes de guerra es cuando están en un conflicto armado, rompen ciertas reglas establecidas por la comunidad internacional de cómo debe comportarse la parte en un conflicto armado. Por ejemplo, no bombardear hospitales, escuelas, contaminar el agua, destruir, tirar bombas, etcétera, a objetivos civiles. Y el cuarto es el crimen de agresión, que es cuando un Estado agrede sin ninguna otra razón a otro Estado. Vean que estos cuatro crímenes establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, podemos relacionarlos con las masculinidades y con esas masculinidades tóxicas extremas donde el prejuicio, el odio se genera contra violencia contra las mujeres, violencia contra otros hombres. El criminal nos vamos a centrar en el ámbito de las masculinidades, porque existen y en su gran mayoría hombres que cometen este tipo de crímenes. Y luego la víctima, que las víctimas es lo que en general se habla de la violencia machista. Las víctimas son las mujeres, porque utilizan también la violencia contra la mujer para cometer este tipo de crímenes, como los embarazos forzados, la esclavitud sexual, que se presenta en casi todos estos, en los crímenes de lesa humanidad y de genocidio,
Y luego tenemos crímenes contra otros hombres, ya sea por edad, por discapacidad, por el color de la piel. Y el otro elemento que ve la criminología es el control social de la criminalidad. ¿Cómo es que se ha regulado a través de la historia este control social? Primero, para tipificar estos delitos y segundo, para realmente prevenir y erradicar estos delitos desde un enfoque de género, que es el que vamos a trabajar. Recuerden que esta tipificación de los delitos que vamos a ver a posteriori se encuentra tanto en los ordenamientos jurídicos internos de los códigos penales como en el Estatuto de Roma o la Convención contra el Genocidio establecida a nivel internacional. Desde la propia psicología y la personalidad del individuo hasta la influencia de la sociedad. Vean que esta parte de la criminología es muy interesante porque recordemos que las masculinidades son están sociales, tienen elementos de patrones socioculturales donde hay una influencia de una sociedad que genera ese odio, esa situación de agresión, de crueldad contra otras poblaciones. Y por último, la criminología tiene una relación con muchas otras disciplinas, como es el derecho, la sociología, la psicología, la antropología, la medicina forense, entre otros. Entonces, si vemos de un lado, vemos el control social, la criminalidad, del otro lado el delito, el criminal y la víctima. Cuando empezamos a hacer un análisis desde una perspectiva de género, vamos a darnos cuenta que el sistema patriarcal va construyendo relaciones de desigualdad de poder, con generadores de conductas criminales. Entonces, esa misma relación desigual de poder deshumaniza en los crímenes de lesa humanidad o genocidio, deshumaniza a los otros seres humanos. Ya dejan de ser una situación de empatía. Son seres donde no se puede establecer una relación empática y de condiciones de igualdad y humanidad. Esta misma lógica de relaciones desiguales de poder se puede presentar en los crímenes de odio o crímenes por prejuicio, que se dan en la tipificación del femicidio, feminicidio, o otros tipos, o el tipo penal de crímenes de odio por razones de diversidad sexual, de nacionalidad, de edad, que han venido ya tipificando a través de las leyes europeas, norteamericanas y en nuestra América Latina. Luego vemos otro elemento fundamental, es los patrones socioculturales que naturalizan o minimizan las conductas antisociales masculinas. Muchas de estas conductas sociales masculinas fueron naturalizadas y minimizadas. Todavía en algunos países de la región no se ha tipificado los crímenes de odio por razones de diversidad sexual, por razones de discapacidad, por razones de etnia, etc. Todavía existe esa naturalización, como existía hace muy pocos años la naturalización y el no reconocimiento del delito de femicidio, producto de una masculinidad tóxica y agresiva. Esto se une a las construcciones de las identidades masculinas. ¿Cómo es que se van construyendo esas identidades masculinas y las conductas sociales y delictivas? ¿De dónde es que surge que esa identidad masculina, patriarcal, extrema, cruel, puede generar seres humanos que cometan delitos de lesa humanidad o delitos de genocidio o delitos fundados en situaciones de odio por ser mujer, por tener una discapacidad, por tener una orientación sexual gay, etc. Y por último, vean que estamos hablando de las víctimas y las identidades de género de las víctimas. Entonces vamos a encontrar que muchas de estas víctimas que fueron exterminadas en estos delitos, recordemos que también la población LGBTIQ fue exterminada y fue llevada a campos de concentración en el tiempo de los nazis. Estas identidades no masculinas patriarcales son excluidas y por lo tanto son deshumanizadas en muchísimos casos desde la perspectiva del criminal.
Entonces vemos que ahí tenemos el control social, el delito que ya se encuentra tipificado, en este caso lesa humanidad y crímenes de odio, que se encuentra tipificado en algunas legislaciones nacionales, y a nivel internacional el Estatuto de Roma tipifica en los 4 delitos que mencioné. ¿Okay? Voy a hablar de 3 situaciones para luego analizarlas desde el punto de vista patriarcal. El grupo extremista Boko Haram secuestró a 276 adolescentes en la escuela Chibok en Nigeria. Estas niñas adolescentes, estas 276 adolescentes, fueron secuestradas y violentadas, y muchas asesinadas, violadas, abusadas, tomando como excusa una situación religiosa, de tipo religioso. Eran niñas que estaban siendo educadas en un colegio cristiano, y los extremistas musulmanes las toman y las esclavizan. Fue en el año 2014, vean que hasta hace poco tenemos todavía estas manifestaciones de violencia extrema y de delitos de lesa humanidad en este caso concreto. Irrumpieron en la pequeña ciudad de Chibok, en el noroeste de Nigeria, subidos en camiones y motocicletas, y se dirigieron a la escuela secundaria de la localidad. Minutos después, perpetraron el mayor secuestro masivo de la banda fundamentalista conocida hasta entonces. 276 alumnas fueron secuestradas. Vean que eran niñas, mujeres niñas, ¿ok? Y estuvieron expuestas a una serie de delitos que configuran el delito de lesa humanidad, como fue la explotación sexual, la violación constante, el matrimonio obligatorio a casarse con milicianos, a castigos por latigazos o palizas, y se negaban a convertirse al Islam, e inclusive muchas de ellas fueron también asesinadas. Esclavizadas en el trabajo doméstico, asesinadas si se intentaba escapar, y utilizadas como un arma de guerra, drogarlas con tranquilizantes, son enviadas con un cinturón de explosivos bajo la ropa a explotarse en mercados o lugares públicos. Si ustedes se dan cuenta, estos actos son terriblemente atroces. ¿Qué ser humano o qué construcción de identidad y de valores, etcétera, de ser humano es capaz de hacer esto en contra de estas niñas, y por la única razón de que no profesaban la misma religión? Supuestamente, porque aquí hay misoginia, hay xenofobia, hay una serie de elementos de odio construidos por una sociedad patriarcal. El segundo caso es un caso también muy nombrado, que es el caso Ayotzinapa, que ya llevamos 8 años de dolor e incertidumbre. En este caso, aquí vemos una imagen de una protesta del 2018, pero ocurrió el 26 de septiembre del 2014. En este caso, jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, ubicados en el estado de Guerrero y sede de una de las principales escuelas para formar profesores rurales de México, en la ciudad de Iguala, tenían la intención de tomar autobuses para viajar a la capital del país y participar en la marcha anual conmemorativa de la matanza estudiantil de 1968. En un episodio muy confuso, y les recomiendo ver el documental de Netflix relacionado con este crimen de lesa humanidad, desde mi perspectiva, hubo fuego cruzado entre diversas fuerzas policiales y presuntos integrantes de una narcotráfico local contra autobuses en la que viajaban los estudiantes. Y 5 jóvenes de Ayotzinapa murieron, una veintena de ellos resultaron heridos, y 43 jóvenes cuyo último paradero conocido fueron los autos policiales a los que subieron y están desaparecidos. Vean que es una desaparición de 43 jóvenes. Los primeros días de octubre, durante la búsqueda inicial, los jóvenes fueron encontrados en una serie de fosas comunes como supuestos restos calcinados. Personas, algunas de ellas en un basurero en la localidad cercana de Cocula. Vean que
es tan confuso porque muchas de estas situaciones no eran en realidad los jóvenes desaparecidos, los cuales en noviembre de ese año el equipo argentino de antropología forense dijo que el gobierno le entregó restos que tienen coincidencias de ADN con unos de los jóvenes, pero no necesariamente con todos. Ante las exigencias de los organismos internacionales como Amnistía Internacional y Naciones Unidas, de las familias de los 43 estudiantes, le solicitan al gobierno de Peña Nieto la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta comisión interamericana crea un equipo interdisciplinario de expertos internacionales, compuestos por algunos latinoamericanos, y los expertos publicaron 2 informes. A partir de la evidencia que recabaron y hallazgos contrastan las afirmaciones de las autoridades. Concluyen que no hay evidencia que los jóvenes fueran incinerados en el basurero de Cocula. Señalaron que las autoridades manipularon la evidencia, torturaron a los sospechosos y no investigaron pistas que podían apuntar a conclusiones distintas que las de la incineración. Vean entonces que estamos ante también un crimen de lesa humanidad. Pareciera que es cometido por agentes del Estado, que esta es una característica interesante, como en muchísimos casos de crímenes de odio o de prejuicio son encabezados por los mismos agentes del Estado, donde participan masculinidades verticales, esas masculinidades tóxicas de trabajar, cometer delitos por medios crueles como tal. El caso terminó frente al Tribunal Colegiado de 19º Circuito de México. En julio falló que toda la investigación había estado viciada y que la única manera de remediarlo era empezar de nuevo. Otro elemento que se da no solo en conflicto armado, sino que también se está dando en nuestra América Latina en la lucha, en los grupos de crimen organizado, especialmente de narcotráfico, es el reclutamiento de niños en general. 300,000 niños luchando en el mundo. Vean que aquí hay una forma de violencia del paradigma patriarcal masculino adulto contra estos niños. Su reclutamiento comienza a los 10 años y son utilizados como máquinas de guerra que ejecutan incluso a sus padres y amigos. Vean que aquí es, en esta construcción de esta masculinidad, los toman bien niños y van construyendo su identidad masculina con elementos de crueldad para poder cometer crímenes de lesa humanidad, de genocidio y de guerra. Aquí vemos entonces cómo en todas las regiones del mundo se empiezan a reclutar niños soldados para prepararlos y construir de esa manera toda una masculinidad cruel, una masculinidad que va dirigida a crear sufrimiento y destrucción. Un niño soldado no es solo un miembro de un grupo armado que participa en conflictos hostiles, sino que puede efectuar distintos tipos de funciones. Y vean las funciones que tienen. De modo no usa necesariamente uniforme o no lleva arma. Puede ser reclutado en forma para cocinero, vean que son labores también de cuidado, de trata, de atención al batallón o al grupo guerrillero, cargador, guardia, espía, mensajero, guardaespaldas, esclavo sexual, detector de minas, etc. Vean, todas estas funciones que cumplen estos niños de 10 años en adelante, donde se les va construyendo una masculinidad patriarcal. Las razones del reclutamiento son niños reclutados porque son más dóciles. Claro, están en una etapa de construcción de sus identidades y son más obedientes y son más fáciles de manipular. Las reglas de cierre pues, están claramente establecidas. Son menos conscientes del peligro y es más fácil que perciban completamente los significados de ausencia o de muerte. O sea, empiezan a naturalizarse desde esas edades la muerte, la ausencia, el secuestro, la crueldad. Cuestan menos las inversiones necesarias para reclutarlo.
Entrenan y preparan a los niños para conflictos, son más baratas que para los adultos y son reclutados generalmente en un contexto de guerra civil, los cuales son duraderos y provocan gran cantidad de víctimas. Como resultado, los niños reemplazan a los adultos que mueren en el combate. En estas tres situaciones que hemos visto, en realidad a uno le cuesta muchísimo comprender esas construcciones sociales para cometer estos delitos partiendo de masculinidades crueles e inhumanas. El comportamiento, y vean que juegan mucho con un comportamiento grupal masculino. Los grupos pueden satisfacer las necesidades ofreciendo oportunidades para la interacción social, reforzar su identidad masculina, su aceptación social, superar sus necesidades y proporcionar un sentido de seguridad a los individuos, así como apoyo en épocas especiales de crisis. Entonces, se utilizan estos comportamientos grupales para que un líder lleve a cometer este tipo de actos contra la humanidad. Probablemente sería más difícil que cometieran estos actos si estuvieran en situaciones individuales, sino que este comportamiento grupal facilita la comisión de este tipo de actos. Y vean que se fundamenta en relaciones desiguales de poder, son relaciones de poder que se construyen por medio de procesos de socialización. En todos estos casos, hay un proceso de control, de socialización y de construcción de masculinidades crueles y inhumanas para producir este tipo de actos existentes. Entonces tenemos un poder para, entonces es ese poder, la posibilidad de influir en la vida. En general, este control que se da en este poder para, se da muchísimo en los hombres que deben de comportarse conforme al patrón de la hombría patriarcal establecida. Si uno se sale de esa hombría, son cuestionados, son criticados. Entonces hay una presión social para que debamos comportarnos de determinada forma. Y más si esos comportamientos delictivos están relacionados con el comportamiento grupal existente. Y se establece luego el poder de, que es el poder de generar ideas. Vean que en general en estas construcciones de masculinidades terriblemente crueles, están ligadas a la cadena de mando en los grupos de agentes del Estado o en grupos de crimen organizado, donde hay una estructura muy clara de ese poder de quién puede actuar, quién puede decidir y quién nada más recibe órdenes y actúa como tal. Y luego, por supuesto, el poder sobre, que es el que se utiliza para generar esos crímenes, esta explotación sexual, esta violación, este embarazo forzado, esta destrucción o exterminio de pueblos o situaciones en general. El juego de intereses se sobrepone sobre los valores o los principios éticos donde el fin justifica los medios. Esta frase es muy importante. Se incorpora dentro de estos delitos que el fin justifica los medios. Y por eso se pueden cometer estas atrocidades de crímenes contra la humanidad que se han cometido. ¿Cuál ha sido la responsabilidad del Estado? Primero que todo, han desarrollado tratados internacionales. Tenemos Declaración Universal, la Convención Americana, el Pacto de Derechos Civiles, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que es una de las últimas convenciones del sistema interamericano. Pero tenemos específicamente en el derecho humanitario la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanas y degradantes, y la Convención Interamericana para la Prevención, Sancionar la Tortura. Y yo me voy a centrar en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que juzga estos crímenes a nivel internacional. Y tipifica entonces el genocidio, y aquí vamos a hablar ya del tipo penal. Se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados contra la intención de destruir total o parcialmente a un grupo, por razones de nacionalidad, de etnia, racial o religiosa. Matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental,
sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan acarreado su destrucción, medidas destinadas a impedir el nacimiento en el seno del grupo y traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo armado. Vean que todavía en esta definición de genocidio no evidenciamos otras formas de genocidio que pudieran estar presentes. El crimen de lesa humanidad se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado. Y vean que aquí va dirigido a una población civil, no necesariamente a la nacionalidad, a la parte religiosa o a la parte étnica. Aquí es una población civil. Y se genera con el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, la encarcelación o privación grave de la libertad física en violación. Entonces vean que aquí caben población LGBTI, cabe población con una discapacidad, cabe aspectos también discriminatorios y violentos por razones políticas, ideológicas, cabe por estatus migratorio, etc. Y luego tenemos la tortura, que está dentro del crimen de lesa humanidad, donde nos habla que puede haber tortura, puede haber violación y esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada. Vean cómo este tipo de delito también utiliza el cuerpo como una situación de dominación y de control, y especialmente la violencia sexual, el control de esa violencia sexual y la persecución de un grupo colectivo con identidad propia fundada con motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos y de género. Son algunas de las características, como la desaparición forzada. Vean que cuando vemos los tipos penales y vemos las situaciones que analizamos al inicio de esta charla, nos vamos a dar cuenta que están tipificados como tales en la Corte Penal Nacional como tales. A este aspecto tenemos que unir la CEDAW, que en el artículo 5 establece la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la modificación de patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres. Definitivamente estos crímenes de lesa humanidad son construcciones sociales donde se generan sociedades de odio, donde se generan sociedades misógenas, transfóbicas, homofóbicas, capacitistas, etc. Y lo van construyendo con ese patrones socioculturales de conductas que generan este tipo de delitos. Igualmente, Belén du Pará establece el mismo criterio de la modificación de patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres. Entonces vean que tenemos tipos penales y tenemos también toda una estrategia establecida por Belén du Pará y CEDAW para promover estos cambios en los patrones socioculturales que se unen a leyes antidiscriminatorias, leyes especiales para una vida libre de violencia o tipificaciones de crímenes de odio o prejuicio que se encuentran en los mismos códigos penales. En el ámbito del componente estructural, vamos entonces a ver cómo ya se empieza a aplicar en los tribunales de Nuremberg, en los tribunales de Tokio, en los tribunales de Bosnia-Herzegovina, en los tribunales de Ruanda, pero ya la Corte Penal Internacional empieza a desarrollar jurisprudencia relacionada con este tipo de crímenes, como es la sentencia histórica de la Corte Penal Internacional sobre el uso de menores soldados Tomás Bubanga Dilillo. También podemos ver otra sentencia y pueden ustedes estudiar ya las sentencias y las resoluciones, como en la cadena Jean-Pierre Bemba a 18 años de cárcel por violación de asesinato y saqueo y hechos cometidos por sus tropas en la República Centroafricana en el 2012 y 2018. La sentencia luego se revoca en el 2018 como tal. Sentencias como la del Tribunal de Ruanda, de Jean-Paul Akayesu, de violencia sexual. La mayoría de estos civiles desplazados eran tutsi y fueron violentados, violados sexualmente, golpeados, etcétera, etcétera. Y en Bosnia-Herzegovina vamos a tener también una serie de delitos y de sentencias que condenan a estos criminales de los peores crímenes contra la humanidad en el conflicto de Bosnia-Herzegovina,
especialmente en Sarajevo. Y podemos ir también viendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también empieza a condenar este tipo de delitos como el de Valentina Rosendo Cantún versus México, o mujeres víctimas de tortura sexual en Atencu versus México, o Villamizar, Durán y otros en Colombia, o Campo Algodonero relacionado con el femicidio, o Belis Franco versus Guatemala relacionado con el femicidio. Vean cómo estos crímenes van relacionados con el odio y el prejuicio y de terrible crueldad, van de lo macro, de crímenes terribles, macro, donde se exterminan colectivos, a crímenes individuales de seres humanos. ¿Ok? Con eso termino, a ver si tienen preguntas o comentarios. Pareciera que no hay preguntas. Ana Paula. No, don Rodrigo. Nos fijamos en Facebook y no hay preguntas, más bien los comentarios son de felicitaciones. Entonces, más bien, muchísimas gracias por participar y por ofrecernos una conferencia tan interesante. Hasta el momento no tenemos preguntas, no veo. Voy a fijarme la última vez. Si no, solo saludos, inclusive hay gente de Inglaterra que lo está viendo. Entonces, muchísimas gracias por formar parte. Estuvo muy interesante. Y entonces, a las personas que están viendo, también muchas gracias por vernos. Vamos a hacer un receso de 10 minutos y en 10 minutos volvemos con los demás paneles del día de hoy. Entonces, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.